también a los que pronto pasarán a ser. Los esperamos en la UCSC. El posgrado UCSC ha estado en permanente crecimiento, comprometido con el desarrollo profesional y académico, lo que se ha demostrado a través de la apertura de 5 nuevos programas y la renovación de 6 magísteres para la oferta 2021. El posgrado UCSC ha destacado por los avances de sus programas, teniendo en la actualidad el 80% de sus programas académicos acreditados. Con la Semana del Posgrado UCSC queremos ser un aporte en la generación de conocimiento que apunte al crecimiento y desarrollo social, invitando a la comunidad en general no solo a conocer el posgrado UCSC, sino que a acercarlos a la ciencia y a la investigación. El año 2020 trajo muchos desafíos para nuestros posgrados UCSC debido a la pandemia COVID-19. Dentro de estos desafíos, hemos tenido que adaptar la modalidad de dictación de nuestros programas, que hoy en día están todos en modalidad 100% remota. Esto, por supuesto, ha traído consigo la necesidad de ampliar los beneficios para nuestros estudiantes, ante lo cual hemos diseñado un nuevo sistema de becas de conectividad que ha permitido que todos nuestros estudiantes tengan acceso a Internet y puedan participar de sus clases. Estos beneficios y la modalidad de dictación remota se mantendrán durante el 2021, puesto que nuestro principal objetivo es velar por la seguridad de nuestros estudiantes. Esta semana del posgrado que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes también será en modalidad remota, por lo que los invitamos a participar de ella y conocer nuestros programas para que evalúen pertenecer a la UCSC en este año 2021. Perfecto. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a la Semana de Posgrado en esta primera jornada, organizada por la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La Semana de Posgrado de la UCSC tiene por objetivo poder contribuir a la generación y difusión del conocimiento regional y nacional, promoviendo el desarrollo de investigación básica y aplicada en nuestros estudiantes y académicos, estando a la vanguardia en las áreas de investigación prioritarias y emergentes en nuestra universidad. Con esta serie de charlas buscamos acercar el conocimiento generado desde nuestros programas a la comunidad, permitiéndoles conocer a grandes rasgos el trabajo investigativo que se desarrolla y cómo contribuye a nuestra sociedad. El posgrado UCSC ha estado en permanente crecimiento, comprometido con el desarrollo profesional y académico y adaptándose a las necesidades que el mundo laboral plantea, lo que se ha demostrado a través de la apertura de 5 nuevos programas y la renovación de 6 magísteres para la oferta 2021. Durante las siguientes jornadas, con la colaboración de nuestros académicos y profesores, presentaremos 11 diferentes talleres vinculados a las áreas de la ciencia, educación, ingeniería, medicina, ciencias económicas y administrativas y derecho, que es lo que hoy nos convoca. Ahora los invito a prender sus cámaras para dejar una foto como registro de este encuentro. ¿Bien? ¿Estamos con la foto? Paulina, listo. Súper. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el taller Neurociencias y Derecho Penal, cuestionamiento de la libertad como fundamento material del derecho penal, dictado por el profesor Jaime Náquira, director del Magíster en Derecho Penal. Antes de pensar, voy a compartir breve semblanza de nuestro expositor. El profesor Jaime Náquira Rivero es doctor en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Granada. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Psicología por la misma casa de estudio. Don Jaime, por favor, adelante. Muchas gracias. En primer término, quisiera saludar cariñosamente a las o los colegas que nos están escuchando en este momento. Por cierto, mi reconocimiento a de posgrado de la Universidad de la Concepción por haber gestado esta iniciativa que sin duda ayuda enormemente a que se conozcan todos y cada uno de los programas de formación
de perfeccionamiento, capacitación que la universidad tiene. En el caso nuestro, como director del Magíster de Derecho Penal, que tiene más de 10 años de vida en esta universidad, se me ha pedido desarrollar un tema de actualidad. Precisamente, como ustedes bien saben, en las últimas décadas, la neurociencia ha planteado un gran problema no solo al derecho penal, se lo ha planteado al derecho en general, pero también se lo ha planteado a la ética, a la moral. ¿Cuál? Acontece que las que ya hace el año 1982 escribió un artículo y que tenía por título Posteriormente surge un artículo en el año 1983 y podemos ya, para ir apoyando esto, a la lámina primera, y agradezco, por cierto, a la profesora Ana María Abello, que siempre me está apoyando y colaborando valiosamente. Pues bien, hace el año 1983, estarse en el campo de la neurociencia una verdadera y continua y sistemática investigación destinados a corroborar aquello que él creyó que había descubierto. Alguien dirá, creyó, es decir, no fue así. Bien, la verdad es que descubrió algo. El problema se ha suscitado es en el alcance que puede tener 83 un artículo que es la intención consciente de la actividad voluntaria. Posteriormente, otro gran investigador, Wolf Singer, en el año biológica ajena, fuentes de conocimiento cargadas de conflicto. Posteriormente, el Instituto Max Planck de Leipzig, nada menos que en el área de las funciones cognitivas y la neurología, con John Dylan Haynes, también desarrollan esta línea de investigación. Y podemos ir a la lámina segunda. Lo que nos interesa, sí. Profesor, antes de continuar, estamos teniendo problemas para poder escucharlo, se escucha un poco cortado, quizás estará un poco suelto su micrófono para que lo pueda revisar. No sé si ahora... Ahora sí, al menos yo lo escucho, si pueden reaccionar los participantes para ver si pueden escuchar. Ya, yo a usted le escucho perfectamente, no sé si ahora se me escucha bien. Ahora sí, muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿En qué consistió este experimento de Benjamin Libet? El experimento consistió en que él le había solicitado a 3 colaboradores, que eran las personas con las que iba a llevar a cabo este experimento, que levantaran varias veces un dedo o que giraran la muñeca en forma espontánea. Y lo que les pedía era de que este sujeto a quien se le pedía que levantara el dedo o que girara la muñeca, mirara a un reloj de la especie de los osciloscopios. El osciloscopio tiene un punto de luz que gira, al igual que las manecillas de un reloj, pero gira 25 veces más rápido que lo que hace el secundario en un reloj. Sumamente rápido. Bien. ¿Qué es lo que hacía mientras tanto Benjamin Libet? Bueno, él les colocaba un electroencefalograma
con electrodos en el cráneo para medir la actividad neuronal de la corteza cerebral y también hizo uso de un electromiograma que era para registrar el movimiento de la muñeca que se supone era la decisión que el sujeto tomaba. En consecuencia, con electroencefalograma y con el electromiograma, que se colocaban los electrodos sobre la piel del músculo del brazo que iba a ser el responsable de mover varias veces el dedo, con eso Libet trabajaba. Podemos ir a la lámina tercera. Y claro, a esta altura lo que nos interesa, y esto es lo importante, es cuál fue el resultado que tuvo este experimento. Perdón, vamos a la lámina tercera porque estamos en la quinta. Eso. ¿Cuál fue el resultado? Muy simple. En español y en fácil. Lo que descubre Benjamín Libet es que todo movimiento voluntario que los sujetos decían, por ejemplo, la luz del osciloscopio se encontraba en el número 3. Pues bien, yo cuando la luz estaba en el número 3, yo decidí levantar el dedo. Bien, en consecuencia, eso estaba registrado por el electromiograma. Pero lo que descubre Libet es que hay un proceso neuronal inconsciente previa a la decisión de levantar el dedo o de girar la muñeca. Y ese proceso previo tiene una duración de 350 milisegundos. Claro, esto significaba entonces que los actos que los seres humanos consideramos que los decidimos nosotros, que son libres y voluntarios, no era tan cierto. El que decidía no era la voluntad del sujeto, era un proceso neuroeléctrico del cerebro. Es decir, había un mecanismo inconsciente previo a la decisión. Claro, esto Libet se dio cuenta que iba a poner en jaque toda la filosofía, toda la ética, todo el derecho. ¿Por qué? Porque la ética, la moral y el derecho parten de un libre y decide él lo que va a hacer. Pero si la neurociencia me está indicando que los llamados movimientos no son completamente voluntarios, sino que se encuentran precedidos de un proceso neuronal inconsciente, entonces se viene abajo todo el fundamento del derecho, de la ética y de la moral. Perdón, yo veo que sigo teniendo problemas con, si me permiten, un minuto voy a cambiar el dispositivo. Perdón. Espero que ahora sí que se me escuche bien. ¿Es así? Bien. En consecuencia, agradezco En breve, el descubrimiento de Benjamín Libet consistía en que todo acto que nosotros denominamos voluntario,
he decidido levantar el dedo, he decidido girar la muñeca, Libet descubre que previo a esa decisión existe a nivel de la corteza cerebral un proceso de actividad eléctrica previo, de carácter inconsciente, con lo cual lo lleva a él a concluir que entonces los actos denominados voluntarios no son tales. Quien decide es el cerebro, no la voluntad del sujeto que cree, yo he decidido levantar el dedo. No, hay un proceso neuronal a nivel de corteza que es el que decide. Lo que el sujeto tiene es una vivencia que él cree que él decidió, pero la verdad es que hay un proceso neuronal previo de carácter inconsciente que tiene una duración de 350 milisegundos. Claro, esto también asustó a Benjamin Libet, porque él se daba cuenta que eso significaba echar por tierra el fundamento de la responsabilidad en la moral, en la ética y en el derecho. ¿Cuál fue la salida de Benjamin Libet para tratar de conciliar este descubrimiento con aquel terremoto sistemático que se iba a producir en el ámbito del derecho, que es lo que nos interesa a nosotros? Él dijo, mire, si bien ese proceso inconsciente suele durar 350 milisegundos, hay antes que el proceso neuronal, al activar las neuronas motoras, hay 200 milisegundos. Y los primeros 150 milisegundos, el sujeto frenar, puede inhibir, puede contrarrestar aquel proceso que de carácter inconsciente lo va a llevar a mover un músculo, un brazo, un dedo o lo que fuere. ¿Por qué? Porque en los últimos 50 milisegundos ya no es posible frenar. ¿Esto qué significa? Y esto es algo que mucha gente que no ha estudiado bien los trabajos de Benjamin Libet, de Wolf Singer y los demás autores, lo han pasado por alto. Porque en el fondo, si ustedes miran bien, esto lleva a ciertas conclusiones. Desde ya citemos nada menos que al director del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas, Wolfgang Prinz. Él acuñó una frase que ha hecho historia para resumir el descubrimiento de Libet. ¿Cuál es esa frase? Él dice, no hacemos lo que queremos, sino que queremos lo que hacemos. Con lo cual refleja gramaticalmente muy bien la idea. El ser humano cree que decide levantar el dedo. No, la decisión ya la tomó su cerebro. Él adora ese mecanismo. Por eso la frase, no hacemos lo que queremos, más bien queremos lo que hacemos. El sujeto termina queriendo aquello que ya el cerebro ha ordenado realizar. La verdad es que la segunda idea que la neurociencia planteó frente a los experimentos de Libet era que entonces la idea de la libertad no sería más que una simple ilusión. El ser humano se ilusiona que es libre, pero en realidad no es libre. Es la corteza cerebral la que decide todo. Bien, pero no olvidemos algo. El propio Libet y los demás investigadores reconocen el poder que tiene el sujeto cuando toma conciencia de aquel proceso previo inconsciente. Y lo puede contrarrestar o bien lo puede impulsar, lo puede acelerar. ¿Por qué? Porque le parece bien. En consecuencia, ¿a dónde voy con esto? Que también los neurocientíficos reconocen en definitiva que el ser humano tiene capacidad de control de sus... En consecuencia, vean ustedes ya. Ahora, situamos en el plano del... La pregunta que los penalistas es una muy simple.
a ver, aceptemos que los actos están unidos al proceso inconsciente de que en la corteza bien. La verdad es que la relevancia que tiene es poca. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, Libet sostiene que ese proceso inconsciente de carácter neurofisiológico, de actividad eléctrica del cerebro, dura 350 milisegundos. No son 350 segundos, que eso sería un tiempo más o menos relevante. Es milisegundos. Dicho en breve, en el diario vivir de nosotros, 350 milisegundos es nada, absolutamente nada. En consecuencia, piensen ustedes, en el derecho penal, cuando alguien comete homicidio, lesiones, violación, estafa, hurto, robo, malversación de caudales públicos, lavado de dinero, la pregunta es, ¿esa persona que comete esos delitos toma la decisión tan rápido como 350? Normalmente cualquiera de estos delitos, por lo menos el sujeto se tomará un minuto. En consecuencia, dicho en breve, tiene capacidad de control, con lo cual la libertad se mantiene para el derecho penal, porque 350 milisegundos es la nada misma. Puede que en un plano científico tenga sentido, pero en el plano del derecho penal, nada. Podemos ir a la lámina 5. A ver, ¿qué podemos señalar en esto? Bueno, aquí, desde el punto de vista del derecho penal, se han formulado críticas al descubrimiento de los neurocientíficos. ¿Cuáles son? Y es que no se puede comparar el movimiento simple que se le pide a un sujeto para que levante un dedo o gire la muñeca con los comportamientos con los que trabaja el derecho penal. Comportamientos complejos. Un delito de lesiones, un delito de homicidio, un delito de robo, un delito de estafa, un delito de lavado de dinero, son actos muy complejos, pero además tienen una característica, que no son actos neutros. Yo le digo a una persona, ¿por qué no levanta el dedo? Ninguno. En cambio, el derecho penal, la ética o la moral, son actos que están llenos de una carga valorativa, de lo bueno y de lo malo, de lo lícito y de lo ilícito, de lo correcto. En consecuencia, pretender extrapolar la investigación que hizo Libet u otros científicos de la neurociencia que trabajan con actos simples, carentes de carga valorativa, la ética y la moral son actos complejos pero con carga valorativa. En consecuencia, no se puede extrapolar lo que se descubre en ese ámbito y llevarlo al plano de ciencias de la conducta en las que hay carga valorativa. Segunda crítica que le han hecho desde el punto de vista del derecho penal, consecuencia de la primera que hemos señalado, es que para que una persona decida entre matar o no matar, robar o no robar, estafar o no estafar, la persona tiene que tener un tiempo, aunque sea breve, para optar, para decidir. Tiene que tener un tiempo para pensar, para deliberar y después decidir. De lo contrario, si usted lo urge y no tiene tiempo, simplemente a lo mejor la decisión es, como han dicho los penalistas, no es más que una simple corazonada, pero eso no es lo normal ni lo correcto en el plano penal. Y la tercera idea, que ya el propio Benjamín Libet reconoce, es que el hombre, a pesar de ese proceso neuronal inconsciente, apenas toma conciencia, él tiene capacidad para inhibir, frenar
detener aquello que se ha desencadenado inconscientemente. Ahora bien, en el campo del derecho penal, al igual que en la ética o al igual que en la moral, el derecho penal presupone la existencia de la libertad, la presupone. Y aquí hay un autor que aparece allí en la lámina número 6, George Burkhardt, que él dice, mire, el derecho penal presupone al hombre como un ser libre. Y más aún, el derecho penal es muy importante la conciencia, el conocimiento, la representación, la vivencia subjetiva que ese sujeto tiene de los actos que ejecuta. Tan es así que hoy en día, para el derecho penal, existe lo que se llama el principio de creencia. ¿Qué significa esto? Que a la persona que se le imputa un hecho delictivo, se le juzga respetando el conocimiento, la vivencia que él tenía de lo que hizo. Hay, por ejemplo, y los abogados que me están escuchando recordarán que esto, ¿dónde uno lo puede constatar en la teoría del delito? En el error de tipo, en el error de prohibición, en la imputabilidad. Son elementos de la estructura del delito donde se reconoce esto. Al derecho penal le interesa saber qué vivencia, cómo vivió, cómo se representó los hechos que él ha protagonizado. Podemos ir a la lámina 7. En consecuencia, el derecho penal no se ha quedado callado. Ha planteado cuestionamientos a esta forma de pretender creer que ya la neurociencia ha liquidado esta presunción de la que parte el derecho penal. Bueno, para otro destacado jurista alemán, Klaus Günther, la responsabilidad penal es una atribución social. Efectivamente, la sociedad le imputa, le atribuye a los ciudadanos, a las personas adultas en nuestro país, a los mayores de 18 años, tratándose de un derecho penal de adultos, les imputa esta libertad. Y en consecuencia, esta ausencia de libertad también la doctrina y la jurisprudencia la reconoce. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando la persona está enajenada, cuando la persona no ha llegado a la mayoría de edad, que en el derecho penal de adultos, en ese tipo de situaciones, la doctrina y la jurisprudencia y la ley reconocen que todavía a esas personas no se les puede atribuir responsabilidad penal por lo que hacen, porque están en desarrollo o porque han perdido la capacidad de reflexión frente a una persona enajenada mental. En consecuencia, para la sociedad, si bien podemos reconocer que hay muchos cursos causales de carácter objetivo, la sociedad considera algunos de ellos libres, que son aquellos en los que el sujeto que los ha protagonizado se siente libre y que esa capacidad no está menoscabada o ausente por falta de desarrollo mental o por enajenación, casos en los cuales sí se considera que esa persona ya no tiene capacidad para ejercer su libertad. Otro autor, Günther Jacobs. ¿Qué es lo que nos dice Jacobs? Bueno, Jacobs también, representante del funcionalismo en el derecho penal, dice, bueno, pareciera que la neurobiología cree que la conducta del hombre es un proceso neuronal sometido a las leyes de la causalidad del mundo físico. Nada más que eso. Pero, ¿qué dice Jacobs? Bueno, pero es que, a ver, si esto es así, habría que pedirle a los neurocientíficos que nos expliquen o que investiguen por qué todos los seres humanos a nivel universal tenemos conciencia de un mundo interno subjetivo. Si este mundo interno subjetivo no hace nada, no provoca, no causa nada, la pregunta, dice Jacobs, es
Bueno, ¿qué sentido tiene que a nivel universal todos los seres humanos tengamos conciencia? ¿Qué sentido tiene? Si todo es proceso de carácter objetivo, aquí hay un interrogante. ¿Por qué en todos los países del mundo las personas tienen un mundo subjetivo si este mundo subjetivo no aporta nada? ¿Por qué? Lo otro que también plantea Jacobs es que en la sociedad tiene expectativas sociales para los ciudadanos. Y esas expectativas sociales parten de la base que el ser humano puede ejecutarlas conforme a su propia estructura humana. Por cierto, Jacobs dice, a nadie se le puede pedir que, por ejemplo, dé un salto de 20 metros. Eso no existe. ¿Por qué? Porque eso está fuera de la capacidad del ser humano. Las expectativas sociales, éticas, morales o legales siempre tienen como fundamento la capacidad del ser humano normal y en consecuencia no le puede pedir cosas absurdas, razón por la cual pues también desde la óptica del derecho penal funcionalista ha recibido críticas esta postura de la neurociencia respecto de aquellos científicos que solo sostienen que los actos del ser humano no son nunca libres, olvidándose lo que ya hemos dicho. El propio Benjamin Libet, Wolf Singer y los demás han reconocido que 200 milisegundos antes que la corteza a través de la médula ponga en funcionamiento y desencadene las neuronas que son las que van a movilizar la musculatura, el hombre puede frenar, detener, inhibir, contrarrestar aquello que ha tomado conciencia, con lo cual es un claro reconocimiento a la capacidad del hombre de autocontrolarse. Vamos a la lámina 9. Bueno, aquí otro autor, Winfried Hassemer, él criticando a los neurocientíficos ha dicho que ellos han incurrido en un error categorial. ¿Por qué? Al violar un principio de la teoría del conocimiento de toda ciencia. ¿Cuál es este principio? Que todos nosotros lo estudiamos en el colegio, en filosofía. Toda ciencia solo ve aquello a lo que sus instrumentos le permiten acceder. Extrapolar lo descubierto a otros ámbitos es confundir las cosas, es crear caos. No hay hegemonía entre las ciencias. Dicho en otras palabras, puede ser muy válida el descubrimiento de la neurociencia, válida plenamente, pero eso no le da derecho a pretender extrapolar esa verdad al campo de otras ciencias. No, cada ciencia tiene su objeto material y su objeto formal claro. Y ahí Hassemer además señala, dice, bueno, en el ámbito penal la imputación objetiva establece una conexión entre una conducta y un acontecimiento, un resultado. La imputación subjetiva en un delito establece una conexión entre ese resultado, ese acontecimiento, con la responsabilidad de quien ha causado ese acontecimiento. ¿Es o no culpable? ¿Podía o no haberlo evitado? Y esos son interrogantes que el derecho penal está llamado a dilucidar, porque reconoce que hay veces que a la persona no se le puede imputar un hecho, como hemos indicado, porque es un niño que no tiene todavía el grado de desarrollo para responder, o si es una persona adulta pero está enajenada mentalmente. La sociedad no tampoco lo hace responsable. En consecuencia, eso es muy importante. Y por último, Hassemer señala algo que es una verdad del porte de una catedral. La responsabilidad penal no se basa en las ciencias biológicas, sino en las ciencias sociales, dentro de las cuales está el derecho. Y finalmente, nos podemos ir a la última lámina, la lámina número 10, porque alguien dirá a esta altura, bien, hemos escuchado la reflexión de los ilustres penalistas alemanes que cuestionan el descubrimiento de los neurocientíficos, pero a mí esos son argumentos doctrinarios, respetables pero doctrinarios. A mí, algún abogado que me está escuchando dirá, a mí me convencen los argumentos legales, ley positiva.
Bueno, pues ley penal positiva, aquí tenemos. ¿Qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1945? En su artículo primero señala: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados de razón y de conciencia. Usted dirá, bueno, sí, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Y qué dice la Constitución Política de Chile? En su artículo primero dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Este artículo primero de nuestra Constitución usted lo encuentra con un tenor literal muy parecido, muy semejante, en la de Bolivia, en la de Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, España, Portugal, Austria, Alemania, Italia. En todas las constituciones, lo primero que usted se encuentra en la primera página es esa declaración. Y usted me dirá, bien, es una declaración legal positiva, sí. ¿Y qué peso tiene? Enorme. El peso que tiene eso es que, bien o mal, acertada o equivocadamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de los que me está escuchando me podría decir, sí, pero usted no puede negar que en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la antropología, no todos son creyentes y adhieren a la doctrina de la libertad del hombre. Hay quienes postulan que el hombre está determinado por factores biológicos, psicológicos, sociales. Es decir, no es una verdad universal. Respuesta mía, tiene usted toda la razón. En el plano de la filosofía o de la antropología, el sostener que el hombre es libre no es una verdad antropológica, una doctrina filosófica universal. Hay quienes discrepan, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque lo que yo quiero señalar es que, acertada o equivocada, a nivel de derecho internacional, Naciones Unidas, o bien a nivel de la Constitución de todos los países que le he mencionado, el legislador internacional y el constituyente adhieren, bien o mal, acertado o equivocadamente, pero adhieren a una concepción del hombre como ser libre. Dicho en breve, el derecho penal no está en jaque por la neurociencia, porque tiene como apoyo un presupuesto de libertad reconocido universalmente y además por las constituciones de cada país, razón por la cual el derecho penal puede estar y seguir trabajando con este presupuesto. Este tema, por cierto, no está en ningún manual de derecho penal de los que los abogados tienen, no está. Esto es un tema que usted lo puede encontrar en libros o especializados. Pues bien, en este magíster en Derecho, muy brevemente, hay un primer semestre donde Don Jaime, se fue el audio. perdón. Ahora sí. Perfecto. Bien. En consecuencia, en este programa nuestro, el primer semestre se repasa toda la teoría del delito que los abogados estudiaron en pregrado. Nada más. Solamente me resta agradecerles la paciencia que han tenido y si alguien quiere hacer algún comentario o observación, con el mayor agrado, si puedo responder. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer a través de nuestro chat o la pueden hacer levantando la mano. ¿O algún comentario también?
Yo tengo una duda, no sé si me escuchan. Perfectamente. Muy bien. Ya, muchas gracias. Primero, saludarlo, profesor, tanto tiempo, no lo echábamos de menos. Bueno, muy gentil por su palabra. Profesor, era al respecto de los 350 milisegundos, porque ahí como que se cortó. Eso decía usted que para el derecho penal es una relevancia. Así es, porque no se trata de 350 segundos, no. Milisegundos. Es un segundo fraccionado en milésima. Seamos francos. Eso es nada, la nada misma. De forma tal que la neurociencia